Ok, sean bienvenidos hoy al Petit Dossier que estamos realizando a partir de este momento, vinculado con Un Día Una Canción. Vieron que cada tanto tenemos estas dos secciones dentro del programa que se dan la mano, ¿sí? Como esa imagen icónica de la portada de Wish You Were Here con alguien prendido fuego y alguien que está sequito y sin problemas. Bueno, en este caso quien está prendido fuego sería Un Día Una Canción y quien está sequito sería el Petit Dossier, que va a ser referencia a dos o tres elementos de la cultura pop muy clásicos y que va a terminar con una canción de Babasónicos llamada Viva Satana, una canción que estaba en el disco Dopádromo, que los Baba editaban en el año 1996, que se transformó en uno de esos éxitos grandísimos dentro de lo que es ese, digamos, vientre gigante e hinchado de canciones fantásticas que tienen los Babasónicos y que hacía referencia a una mujer nacida en Japón y que le dio también a los Baba ese costado para mostrar desde lo kitsch hasta una profundización de la cultura pop que no todo el mundo estaba muy avispado. Me refiero a Tura Satana. Y vamos a hablar puntualmente de una película y vamos a hablar de esta actriz japonesa. Su papá era un actor de cine mudo de Japón de la década del 40. Su mamá era una trabajadora de un circo ambulante que una vez que deciden que ya no podían vivir después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, se van a ir a los Estados Unidos y se van a afincar primero en California y después en Chicago. Y ahí vamos a comenzar a hablar de una película que es fundamental, que se publicó en el año 1965 y que se llamó Faster Pussycat Kill Kill, cuyas imágenes vamos a comenzar a ver ahora. Una película que se graba en blanco y negro por una decisión de su director, que era Russ Meyer. Y Russ Meyer comienza a ser conocido como el director de la exploitation. ¿Se acuerdan que acá hicimos referencia al blaxploitation, que fue esta especie de corriente cultural que tenía que ver con el cine, básicamente, de comienzos de los 70, donde lo afroamericano era el centro de todo, donde la música de fondo era el funk, y donde las historias iban desde la mafia hasta mujeres muy empoderadas, algunos gángsters y, por qué no, un poquito de droga. Bueno, exploitation, que sería como esta especie de corriente cinematográfica más reducida, tenía que ver con este señor, con el director Russ Meyer, y con esta película puntualmente, que es un clásico de la cultura pop, que si no la vieron deberían por lo menos saber que existió, llamada Faster Pussycat Kill Kill, que lo que cuenta en realidad es la historia de tres chicas, que las van a ver ahí a continuación. Una de ellas es la actriz Tura Satana, que se encuentran con una pareja en pleno desierto de los Estados Unidos, que no solamente los secuestran, sino que después los van a separar, no quiero contar todo el argumento, hasta que las tres, que eran tres malhechoras, digámoslo de alguna manera, se van a encontrar con un señor mayor que ellas, que es como el cuidador de un rancho, que creo que ellas lo subestiman y lo ven mucho más sumiso e inocente de lo que el tipo en realidad iba a ser después. Esa más o menos es la trama. Y lo que muestra es a este personaje, a esta actriz, que es Tura Satana, que la estamos viendo con rasgos asiáticos muy fuertes, que se transforma en una estrella del cine en ese momento, pero que venía con un trasfondo muy fuerte. Lo comenté recién, ella se había mudado cuando tenía 4 años con sus papás a los Estados Unidos, querían otro tipo de realidad después de lo que había sido el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que había sido obviamente las 2 bombas atómicas caídas en Japón y lo que había sido Pearl Harbor en 1941. Alguien pensaría, qué raro que se vayan al país que los castigó, pero bueno, yo creo que entendían que tanto el padre, que era actor, como la madre, trabajadora en un circo, quizás si veían hacia adelante e imaginaban un futuro dentro del ambiente artístico, me parece que la meca, obviamente, del entretenimiento estaba en los Estados Unidos. Ya afincados en Chicago como familia asiática, ella, Tura Satana, va a sufrir un hecho a los 10 años que no solamente la traumó de por vida, sino que la llevó a aprender aikido, karate y a defenderse ella sola y a armar una banda de chicas a los 15 años. Cuando ella tenía 10, cuando estaba regresando de la escuela, es detenida por un grupo de chicos, de 5 chicos de 15, 16, 17 años, la llevan a un auto abandonado y la violan y la dejan ahí tirada. Ella vuelve a su casa, le cuenta a sus padres.
Sabía quiénes eran los chicos que la habían violado, pero no tenía, por lo menos desde la valentía o la personalidad de alguien que es un infante, el valor para poder denunciarlos. ¿Qué es lo que hizo Tura Satana a través de los años? En un periodo que va desde que cumple 15 hasta que cumple 30, se vengó de las 5 personas que la habían violado. Ella lo cuenta en un libro, no aclara qué le pasó a cada uno, pero sí cuenta que se encontró con cada uno a través de la historia y le hizo pagar a cada uno lo que le habían hecho a ella cuando era muy chiquitita. En este caso vamos a ver otras imágenes ahora que tienen que ver con ella misma, con Tura Satana, dentro de la película Faster Pussycat Kill Kill, que se transforma en un éxito, no en la pantalla gigante de los Estados Unidos, era un éxito que iba, digamos, por un carril muy distinto al de Hollywood. Claramente eran películas de un bajo presupuesto. Lo que pasa es que Russ Meyer, que era un tipo muy inteligente además, lo que empieza a hacer con personajes como Tura Satana es utilizar a las mujeres con cuerpos voluptuosos, voluminosos, con muchas curvas, en argumentos que la verdad estaban atados con 2 violines, no eran argumentos muy creíbles en un punto. Lo que se mostraba era el cuerpo de las mujeres, había mucha acción, la acción en este caso tenía que ver con ellas, eran todas mujeres empoderadas, y en el caso de Tura Satana, ella no solamente había atravesado esta violación colectiva en manada cuando era chica y después se fue vengando a través de los años, sino que todas las escenas eran coreografiadas por ella misma. Es decir, todo lo que se ve de Tura Satana, la estamos viendo ahí vestida de negro, son actividades que ella había aprendido a través de la práctica del aikido y el karate y que basaba sus propias películas. Por eso llegó a escribir parte del guión de este clásico de la cultura pop, que es Faster Pussycat Kill Kill, junto a Russ Meyer. De acá en adelante su fama empieza a decrecer. Allá por el año 1973 iba a ser una de sus últimas películas, que es lo que vamos a ver ahora. La película se llamó The Doll Squad. También son películas muy clásicas de la década del 70, con estas chicas de cinturas grandes, ¿no? De esa especie de bikini clásica de la Riviera francesa o italiana de mediados de la década del 70. Digo, ese cuerpo que era hegemónico en un momento, pero que al mismo tiempo no tenía esos cuidados que se empezó a tener del 2000 para acá, te diría de los 90 para acá, donde este cuerpo mucho más cercano al de Isabel Sarli, ¿no? A un cuerpo mucho más exuberante, ya no era el que más vendía, sino que hubo una especie de cambio cultural, de gusto, si querés, o de cómo se proyectaba hegemónicamente el cuerpo de la mujer, y dejó de tener estas curvas para quizás tener un poco más de fineza, o pensado en mujeres mucho más cerca de un modelo, de una pasarela en Milán, que de este tipo de películas. Esta es la última que hizo allá por 1978, se llamó The Doll Squad, la estamos viendo en el medio, a Tura Satana vestida de celeste, y de acá en adelante lo que decidió es alejarse del cine. Se casó, en este caso, con un policía retirado en el año 1981. Tuvo un ofrecimiento de Elvis Presley. Elvis la conoció en Las Vegas, quedó totalmente prendado de Tura Satana, quedó enamorado de Tura Satana, le propuso matrimonio, incluso Elvis llegó a regalarle un anillo de matrimonio, a lo cual ella dijo: no me caso, pero me quedo con el anillo. Y ese anillo lo siguió usando hasta el día de su muerte, que fue en el año 2011, mientras vemos la última película que filmó y que se llamó The Doll Squad. Historias, insisto, atadas con 2 violines. Lo que se mostraba más que nada era la presencia de mujeres muy fuertes, muy empoderadas, que más allá de tener cuerpos perfectos para la época, tenían un carácter y una identidad muy firme. Lo último que se conoció de Russ Meyer, si lo quieren saber, es esta película que vamos a ver ahora, que se llamó Beyond the Valley of the Dolls. A ver, para que tengan una idea de la importancia de Russ Meyer, no solamente para la cultura pop, inclusive para la cultura musical. Valle de Muñecas, la banda Valle de Muñecas, toma su nombre justamente de una película de él. Vixens, que también está en el imaginario de los babasónicos, está tomada de una película de Russ Meyer, ¿sí? Que después hizo una segunda parte que fue Super Vixens. Y esta puntual, que es Beyond the Valley of the Dolls, más allá del Valle de las Muñecas, es como esa última gran película que hizo Russ Meyer. Después, obviamente, él cayó en desgracia. Siempre fue muy fiel a sus pensamientos de grabar cosas con bajo presupuesto, de tener mucha violencia implícita, no al estilo del Blaxploitation, mujeres de cuerpos, insisto, muy marcados, voluptuosos, pero en realidad tuvo una musa que fue con la cual consigue la fama, que fue justamente Tura Satana.
Tura Satana iba a morir en el año 2011, como decía recién, dejó detrás un legado de 4 hijos, algunas películas. Ella misma decidió correrse de la escena después de haber tenido una infancia tan dura, después de esta violación en manada que contaba yo hace un ratito. Se tomó el trabajo de ejercer venganza con cada uno de sus verdugos y eso fue una asignatura pendiente, por lo menos que se dejó para morir un poco más tranquila. Para el final vamos a escuchar justamente una canción de los Babasónicos que tal vez hayas escuchado un montón de veces y te habrás preguntado ¿a qué hace referencia con Viva Satana? ¿Tura Satana? ¿Tiene que ver con Satán? No, tenía que ver con esta artista de la década del 60, llegada al cine de la mano de Ross Meyer, que se transformó en un ícono de la cultura pop y que quedó inmortalizada en esta canción.